Muy buenas, nos hemos reunido aquí para hablar sobre la naturaleza viva, esta fuente de salud, equilibrio y sentido. Bueno, de lo que se trata es de hacer una reflexión sobre los beneficios físicos, los físicos mentales y espirituales del contacto con la naturaleza. Desde tiempos, desde los tiempos más remotos, los seres humanos siempre hemos dependido de la naturaleza para la supervivencia. Realmente, ya sabéis que la humanidad aparece en el barranco del Rif, en África, ¿verdad? En el este africano, en el barranco de Olduvai. Y inicialmente los primeros homínidos, pues bueno, fueron cazadores de alguna manera. Se habla de si al principio la alimentación era carroñera o no, pero bueno, no se tienen datos muy claros de cuál es la alimentación de los tropicos africanos y posteriormente de los Homo habilis y demás, ¿no? Bueno, posteriormente ya la humanidad se empieza a agrupar en pequeñas colonias y demás, y esos homínidos, esos primeros humanos, alternaban la recolección con una agricultura incipiente. Pero bueno, con el paso de los siglos, de los milenios en realidad, pues los seres humanos nos hemos ido cada vez apartando más de la naturaleza, sobre todo en los llamados países industrializados, ¿no? Y cada vez pues vivimos más en grandes ciudades. Pero realmente la naturaleza no es solamente un entorno, la naturaleza es maestra, es sanadora, en realidad es una revelación para el bienestar y nos podríamos preguntar cuándo fue la última vez que nos sentimos en paz en ese medio natural, sobre todo los que vivimos en estas ciudades, ¿no? Cada vez son más las personas que tenemos tendencia a agruparnos en grandes ciudades y ese progreso tecnológico y urbanístico ha definido nuestra forma de vida y hemos ido cada vez apartándonos más de nuestros orígenes en realidad, ¿no? De lo que podríamos decir los árboles. Pero en lo más profundo de nuestra biología, de nuestro ser, tenemos un vínculo, diría que físico, emocional y espiritual con la naturaleza, como ese medio vital para nuestro propio bienestar. Porque en realidad la naturaleza no es un escenario, así como un cuadro bonito que vemos, ¿no? Sino que es un ser vivo, es un ser vivo que se mantiene en equilibrio y que nos inspira. Es la vieja idea de Gaia, ¿no? Del planeta como un ente vivo. Esta presentación, en esta presentación lo que pretendo es explorar ese contacto con la naturaleza y cómo influye poderosamente en nuestra salud física, mental y espiritual. Porque reconectar con la naturaleza es una necesidad urgente. No es que se trate de un lujo, sino que es una necesidad vital para todos nosotros. La naturaleza, como digo, presenta múltiples beneficios, ¿no? Los beneficios físicos pueden ser visibles en algunas ocasiones y digamos que un tanto silenciosos en otra, pero en cualquier caso veremos que son muchos los beneficios que nos aporta ese contacto con la naturaleza. Varios estudios científicos han demostrado que pasar tiempo en entornos naturales reduce la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, mejora los niveles de colesterol, es decir, hay infinidad de beneficios. De hecho, en Japón hay una costumbre, se llama Shinrin-yoku, que se traduce por baño de bosque, que consiste en caminar por entornos naturales, por bosques, y se ha visto que esto tiene una gran cantidad de beneficios. Entre ellos, aumenta los niveles de las células NK, las Natural Killer, que son unas células fundamentales para combatir infecciones y para prevenir enfermedades. Son células que forman parte del sistema inmunológico. Simplemente pasear por un bosque pues también va a mejorar nuestro sistema cardiovascular. Esto aumenta la densidad ósea. Los huesos, como ya sabéis, tienen estructura piezoeléctrica y todo lo que es la osteogénesis necesita de la acción de la gravedad. Por tanto, caminar siempre es el mejor ejercicio para evitar la osteoporosis, para mantener ese tono óseo fundamental. Caminar, es decir, dentro de los ejercicios, hacer bicicleta o
o natación o otro tipo de deportes, va a mejorar el sistema cardiovascular en general, pero no la osteogénesis. También mejora el equilibrio y la coordinación, es decir, todo lo que es el tema postural en general. Por otro lado, ese contacto con la luz natural pues también va a beneficiar nuestro ritmo circadiano, ya que favorecerá el sueño gracias a que mantiene mucho más estables los niveles de melatonina. Además, la exposición a la luz solar es crucial también para la síntesis de la vitamina D. Esta vitamina sabéis que es fundamental también para la salud ósea, para el sistema inmunológico y para la prevención de muchas enfermedades crónicas. Otra cosa que también es importante de ese contacto con la naturaleza es que mejora nuestra vista en el sentido de que trabajan mucho más los oculomotores, esa adaptación a mirar un objeto cerca, como puede ser una flor, luego miramos el horizonte, todo esto mejora lo que se llama el sistema propioceptor, es decir, los exocaptores que informan a nuestro sistema nervioso central. Por tanto, digamos que podemos hacer varias cosas, ¿no? Desde caminar por terrenos irregulares, nadar en ríos o bañarnos en cascadas naturales o simplemente cultivar un huerto. Todo este tipo de actividades físicas pues representan una forma integral de movimiento funcional y de sintonía con todos nuestros sentidos y nuestros reflejos en definitiva. Otra cosa también a tener en cuenta es que en la Tierra se ha descubierto que hay una serie de bacterias, como el Mycobacterium vaccae, que influyen positivamente también en nuestro estado de ánimo. Esto activa la liberación de serotonina y actúa también como, bueno, la serotonina de hecho es un antidepresivo natural, ¿no? Y el hecho de tocar la tierra, de removerla, pues hace que podamos aspirar a este tipo de bacterias o incluso a través de vía cutánea también podemos recibir, vaya, en definitiva, estas bacterias. Bueno, hay muchos más beneficios físicos, pero quiero ahora también hablar un poco de los beneficios emocionales que nos puede aportar la naturaleza, ¿verdad? Ya hemos visto que este ritmo moderno que estamos viviendo está marcado por esta hiperconectividad, estamos todo el día con los móviles, con pantallas, todo esto aumenta nuestros niveles de ansiedad, nuestra fatiga, en fin, crea un ambiente, digamos, de distracción mental. En este sentido, la naturaleza aparece como un espacio de renovación emocional y de descanso mental, ¿no? Nos permite desconectar de toda esta tecnología que nos invade y reconectar nuevamente con este medio natural. De hecho, hay numerosos estudios que han demostrado que el solo hecho de contemplar un paisaje activa la amígdala, reduce la actividad de la amígdala. La amígdala sabéis que es esta zona del cerebro que está relacionada con el miedo y con la ansiedad. Y por otro lado, vemos que la ínsula se ve mucho más potenciada y la ínsula es todo lo contrario, es esa zona asociada con el placer, con la atención y con todo lo que sería la integración propioceptiva. De hecho, fijaros que incluso simplemente observar, aunque sea en un televisor, un paisaje natural, sobre todo si esto lo combinamos con algún tipo de meditación, hemos visto que automáticamente la ínsula se activa. Aquí tenemos un gráfico comparativo de antes y después de esta, se llama meditación activa, ¿no? De alguna manera, porque estamos observando, ¿no? Un paisaje. Pero digamos que, ¿qué es la ínsula, ¿no? Para los que no lo tengáis muy en cuenta. Bueno, la ínsula es un área triangular que se localiza en la profundidad de los opérculos frontales, bueno, frontal, parietal y temporal, ¿no? Está en lo que se llama en la profundidad de la cisura lateral de Silvio. Es una estructura muy desarrollada en los seres humanos, pertenece al llamado mesocórtex, y aquí en esta imagen podemos ver la gran cantidad de funciones que tiene, ¿no? Fijaros que
la ínsula nos permite desde detectar errores, es la que activa la sonrisa, un poco incluso la autosonrisa, ¿no? El libre albedrío, la metacognición, está relacionada también con el control del dolor, en fin, con la percepción musical, con el sentido materno, con la toma de decisiones. Es un área importantísima y que vemos que también se activa cuando hacemos sobre todo estos baños de bosque o esta meditación activa. En personas, por ejemplo, que sufren de TDA, pues se ha observado también que se mejora significativamente la capacidad de concentración cuando pasan tiempos, aunque sean breves, ¿no? En entornos naturales, ¿no? Estos entornos naturales ya hemos visto que reducen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y favorecen, como vemos, el estado de ánimo, ¿no? Por tanto, disminuyen esa especie de brainstorm, ¿no? Que dicen los ingleses, de esa tormenta mental que nos está constantemente afectando en realidad a los seres humanos cuando vivimos en entornos de estrés. Y más allá de que reduzca ese malestar emocional, pues la naturaleza también despierta emociones positivas, ¿no? Como pueden ser asombro, gratitud, compasión, ¿no? Cuando observamos estos paisajes maravillosos. Por tanto, es lo que en psicología positiva, ¿no? Se consideran factores fundamentales para la vida emocional y para la resiliencia, ¿no? Bueno, en cuanto a los beneficios, digamos, espirituales, ¿verdad? También despierta nuestro espíritu de naturaleza, nos hace, no sé, emocionar, como si dijéramos, por ejemplo, pues contemplar, no sé, la inmensidad del mar o una simple flor o un paisaje hermoso. Esto produce esa sensación como de reverencia, como de conexión con algo más grande que uno, ¿no? Desde tiempos antiguos se ha considerado que la naturaleza es un poco como la manifestación de la divinidad, ¿no? Y de hecho en la fe Bahá'í hay una frase de Bahá'u'lláh que afirma que la creación entera es un espejo de los atributos de Dios. Es como sentirnos inmersos en esta obra divina. Y esta es una visión que comparten muchas tradiciones espirituales. Y de hecho, pues eso, la contemplación de la naturaleza, sobre todo en silencio, es como una forma de oración, es una conexión con la divinidad, porque nos sentimos en ese entorno, ¿no? En ese entorno divino. Por tanto, digamos, esos paseos silenciosos entre los árboles o escuchar el canto de las aves al amanecer hace que nos conectemos con lo divino. Digamos que todo esto nos recuerda que somos parte de un todo, ¿no? Que nuestra vida tiene sentido en relación con un conjunto, que no somos entes aislados, sino que formamos parte de esa armonía más grande que va más allá de las preocupaciones, digamos, individuales, ¿no? Que formamos parte de esa unidad natural. Los bajáis hemos sido educados para respetar la naturaleza porque somos conscientes de que el amor a la creación divina aumenta también nuestro conocimiento espiritual. Y de hecho me gustaría compartir algunas frases, sobre todo de Bahá'u'lláh, que hablan de la naturaleza. Esta primera que vemos en pantalla dice: considera la naturaleza como el libro de Dios, donde cada página te enseña una lección de sabiduría. Vemos eso, la naturaleza, ya lo he dicho anteriormente, es esa expresión de la divinidad. Es como si... Y además es una gran maestra. De hecho, gran parte de la sabiduría ancestral proviene de esa observación de la naturaleza. Los fenómenos naturales han sido la primera gran maestra de la humanidad. Esta otra frase dice: cuando el hombre se vuelve hacia Dios, la naturaleza misma se regocija y florece. Vemos aquí cómo hay una interconexión espiritual entre los seres humanos y el medio ambiente, ¿no? Es como la misma naturaleza se regocija, ¿no? Es decir, nos conectamos, hay esa especie de biofeedback entre lo natural y nosotros mismos, ¿no? La belleza de la naturaleza es un reflejo de la belleza de Dios. Volvemos a insistir nuevamente cómo observamos la creación como un espejo de esos atributos divinos. En cada ser creado
hay un atributo divino. Todos los reinos de la creación tienen sus propias cualidades. Debemos también cuidar la naturaleza y proteger sus recursos, pues son el legado sagrado para las futuras generaciones. De hecho, esta es una enseñanza de gran importancia práctica en la fe Bahá'í, ya que promueve la administración y la protección del medio ambiente y nos anima a educar a nuestros hijos en el respeto por la naturaleza. En definitiva, nosotros estamos de alquiler aquí en este planeta, ¿no? Y vamos a dejar a nuestros hijos un planeta que debe ser lo más cuidado posible, ¿verdad? En cada árbol, en cada flor, en cada criatura hay una señal del poder de la grandeza de Dios. Esta idea de que la naturaleza, la creación es un signo, es una señal divina. Se repite nuevamente. Aquel que ama a Dios ama también su creación y la naturaleza que nos rodea. Es importantísima porque este amor a la creación es precisamente ese respeto que tenemos. Es la obra de Dios, igual que si nosotros vemos la obra de un gran artista, de un pintor, no rompemos ese cuadro, no destruimos esa obra. Por lo tanto, nosotros también tenemos que respetar la naturaleza, no destruirla. Al fin y al cabo, es una creación divina. Por tanto, es necesario urgentemente que nos conectemos con la naturaleza. Es decir, que esa reconexión con la naturaleza es una necesidad integral, no es un capricho, no es un lujo. Y esa conexión, digamos que hoy en día es más importante que nunca. Ya hemos visto que vivimos en estos entornos urbanos que de alguna manera nos agobian. Y no se trata de una moda o de una nueva estética, ¿no? Ay, mira, abrazar los árboles, ¿no? Qué bonito. Realmente es una cuestión de salud pública, de equilibrio social. Además, hoy en día se están haciendo cada vez investigaciones más importantes sobre, no voy a decir que los árboles tengan inteligencia, que las plantas sean inteligentes, pero nos podría sorprender. Hay un laboratorio de biología vegetal que estudia las plantas, que está aquí en el Levante español, de hecho está en Murcia y está financiado curiosamente por el Pentágono, que está haciendo estudios interesantísimos sobre las plantas. No es el momento para tocar el tema, pero si alguien está interesado puedo ampliaros esta información. Por tanto, digamos que esta hiperurbanización está haciendo también que contribuya, pues hoy en día vemos a este cambio climático, a ese déficit de la naturaleza, y esto está afectando mucho a la ciudad. La ciudad genera, digamos, estrés, genera tensión, genera violencia, mientras que la naturaleza. Fijaros, aquí os presento un pequeño gráfico, realmente hoy en día en lo que se llaman países industrializados, más del 80% de estos países, la población, me refiero, de estos países, vive en grandes ciudades. Inclusive en Japón está superando el 92%. Aquí tenéis algunas de los habitantes de estas grandes ciudades, son estadísticas ya de hace unos años, pero vemos cómo Tokio tiene 37 millones y medio de habitantes. Imaginaros eso, esa urbe tan terrible, ¿no? O Nueva Delhi con 30 millones, o Shanghái con 27 millones, en fin. Vemos que las ciudades están cada vez masificando más, y si bien hay intentos de hacer ciudades, digamos, más ecológicas, más verdes, pero sigue siendo un lugar, diríamos, que no nos corresponde, ¿no? Por tanto, digamos que ¿cuáles serían algunos de esos pasos que podemos dar para reconectarnos con la naturaleza? Pues mirar, simplemente caminar descalzos en la tierra, ¿no? Ahora hay varias modas, el grounding, el five fingers, ¿no? Yo a veces hago broma diciendo, sí, yo hago beaching, ¿no? Pasear por la playa, ¿no? No sé, cultivar una planta o simplemente sentarse en silencio junto a un árbol. Estos son, digamos, pequeños actos que aparentemente son actos humildes, pero que restablecen vínculos profundos con la naturaleza. Nos ayuda a reconectar nuevamente con la naturaleza. Otra cosa también muy importante es tener un cuidado por la naturaleza. Hemos dicho que la naturaleza no es un elemento a usar, es de a explotar sus recursos como se está haciendo hoy en día de forma masiva, sino que es un ser vivo que debemos de respetar, debemos de cuidar. Por tanto,
recuperar, digamos, esta ética ecológica y sobre todo recuperarla desde la espiritualidad puede ayudarnos también a establecer una conexión más respetuosa con el planeta. Por lo tanto, la naturaleza sigue siendo un santuario para el cuerpo, un refugio para la mente, un templo para el alma. En ella vamos a encontrar medicina, belleza, sentido a nuestra vida. Y además establece un feedback, porque ella también nos encuentra a nosotros, podemos decir, ¿no? Es como un mirar y un recibir. Volvemos a ella, volvemos a lo esencial, a lo verdadero, a lo que sostiene, a lo que trasciende, y sentimos esa relación mutua, ¿no? Entre nosotros y la naturaleza que nos devuelve esa conexión que establecemos. Por tanto, hay muchos movimientos, afortunadamente, hoy en día que están luchando por respetar el planeta, ¿no? por insistir en esa tierra viva, en ese Gaia que decíamos anteriormente, y cuanto más, digamos, honremos esa verdad, pues más plenos, más sanos, más despiertos nos volveremos. Ahora, es evidente que cuando hablamos de salvar la tierra, evidentemente estamos hablando de salvar la naturaleza, ¿verdad? Y eso en nuestra sociedad va a implicar una serie de sacrificios. Y son sobre todo sacrificios económicos, porque gran parte de esa destrucción del medio ambiente es debido a esa hiperindustrialización, a esa explotación masiva de los recursos naturales. Por lo tanto, digamos que las decisiones políticas o las ONGs, que muchas de ellas están financiadas también por lobbies económicos, difícilmente van a ofrecer una solución. La única solución ha de venir de la moral y de la religión. Pero no estoy hablando de una religión, digamos, de una organización religiosa o de una iglesia determinada, sino de la religión en palabras mayúsculas, es decir, de el cumplimiento de esas directrices que Dios envía de tiempo en tiempo para resolver los problemas de la humanidad, los problemas más acuciantes de cada momento y en cada lugar del planeta. En 1986 la Comunidad Internacional Bahá'í publicó un librito titulado La naturaleza y el medio ambiente, una perspectiva Bahá'í. Y en este librito se exponían los problemas y las soluciones para salvar la naturaleza. De hecho, ya en su introducción había una frase que decía que por mucho que la humanidad quiera pasar por alto el hecho de que el hombre depende de los sistemas naturales de la biosfera para su supervivencia, este es cada vez más evidente. Es cada vez más evidente esa importancia, esa necesidad de reconexión con la naturaleza. De hecho, han transcurrido 36 años desde que apareció ese librito y la verdad es que los problemas medioambientales, lejos de disminuir, han ido en aumento. Los bosques cada vez están siendo más talados, los suelos erosionados por el agua, los desiertos se están expandiendo cada vez más, hay una pesca masiva, una superexplotación de los mares, contaminación por plásticos, en fin, toda una serie de desastres ecológicos, ¿no?, que están polucionando cada vez más el planeta. Por ello, como digo, es imprescindible no solamente reconectar con la naturaleza, sino sentirla como algo propio. Y al sentirla como algo propio desde esa espiritualidad es cuando realmente podremos superar esas catástrofes, esas deficiencias. Por tanto, me gustaría que esta reunión no fuera simplemente un lamentarnos de los problemas que existen en el mundo y de lo mal que están las cosas, sino vamos a intentar proponer soluciones a dichos problemas. Y como digo, esas soluciones van a venir desde la espiritualidad. Para los bahá'ís el problema es espiritual y aceptar la unidad de la humanidad es el primer requisito fundamental para la reorganización y administración del mundo como un único país. Y para aplicar estas soluciones espirituales a los problemas debe existir una profunda armonía entre la ciencia y la religión, tal como se expresa en los escritos de Baha'u'lláh y de Abdul Bahá. El propio Baha'u'lláh decía que la religión es el más grande de todos los medios para el restablecimiento del orden mundial. Es decir, que si abandonamos la religión difícilmente podemos conseguir esta unidad mundial. ¿Cuál es el papel del ser humano en la naturaleza desde la perspectiva Bahá'í? Bueno, desde la perspectiva Bahá'í, el ser humano ocupa un lugar especial y singular en la naturaleza.
y su papel está intrínsecamente ligado a una profunda responsabilidad y un propósito espiritual. Los principios espirituales proporcionan una nueva ética ecológica que no solo armoniza con la naturaleza humana, sino que también induce la voluntad y la aspiración necesarias para implementar medidas prácticas. En la fe Bahá'í se dice que todos los hombres hemos sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Pero claro, este progreso ha de ser sostenible. Porque en este momento, digamos que el progreso es bastante cuestionable, ya que la mayoría de países lo que tratan es de explotar la naturaleza y no de respetarla. Por tanto, es fundamental que exista un mundo unido para que se pueda realmente establecer estos principios. No olvidemos que la naturaleza tiene un significado espiritual, ya que en cada cosa creada se ven los signos de esta misericordia divina y los rayos de sus nombres y atributos que se extienden por todo el dominio del planeta. De ahí que sea tan importante la educación de los hijos desde la más temprana edad. Educarlos para que sean amables, tiernos, cariñosos con los animales y sobre todo que respeten el medio ambiente. Digamos que para lograr todo esto se necesita un gobierno global, porque en este mundo fragmentado en el que vivimos hay una carencia de instituciones a nivel mundial capaces de resolver los problemas que afligen a la humanidad. Ha habido intentos como la Liga de Naciones, las Naciones Unidas, pero realmente los poderes que existen siempre, estos gobiernos que tienen derecho a veto porque son más poderosos, vetan generalmente todas estas iniciativas. Lo que realmente necesitamos es el establecimiento de una comunidad mundial y de una legislación que tenga capacidad ejecutiva a nivel internacional para poder regular todos estos recursos y que haya una globalidad, ¿verdad? En las iniciativas, es decir, que no sean intereses individuales de un país o de otro, sino que sea por el bien común. Digamos que este sistema, podríamos decir, de federal mundial, tendría una autoridad incuestionable sobre todo este tipo de asuntos, de tal manera que se vetaría automáticamente cuando un país pues intenta romper las reglas, ¿verdad? Y volver otra vez a esta explotación del medio ambiente. Claro, para lograr esto, evidentemente se necesitan planes de acción y de educación. En este sentido, los bahá'ís de todo el mundo estamos plenamente activos en el campo de la educación y de la defensa del medio ambiente, desde campañas de replantación de árboles o limpieza de ríos y sobre todo, y muy importante, en los planes educativos. Se necesita una educación, diríamos, universal, porque el problema es que esta explotación del medio ambiente no es exclusiva de los países, podríamos decir, más desarrollados, sino que también en el tercer mundo. Unos por intereses puramente egoístas o económicos y otros por, digamos, supervivencia. Yo qué sé, por poner un ejemplo, pensar que el cuerno de un rinoceronte pues se cuesta $50.000, pues imaginaros esa cantidad de dinero lo que puede suponer en países que son realmente pobres, ¿verdad? Por tanto, diríamos que necesitamos también un desarrollo económico sostenible y poder aportar recursos también a estos países. Otro tema que también es fundamental para lograr estos fines, aunque aquí en nuestro país, pues digamos lo tenemos más o menos resuelto, es la igualdad entre hombres y mujeres. Todavía en muchos países, sobre todo del tercer mundo, hay una considerable desigualdad. Y por tanto, digamos que estos valores femeninos, este nuevo espíritu femenino que se aportaría a las soluciones es fundamental e imprescindible. Los bahá'ís entendemos que los problemas ambientales no se deben a una falta de comprensión científica. Realmente pensamos que hay suficiente capacidad en la ciencia como para poder limpiar los océanos o revertir la deforestación, pero siempre nos encontramos con la barrera económica. Los países lo que pretenden es el mayor beneficio posible y por tanto arrasar un poco, podríamos decir, con el planeta. Es fundamental, por tanto,
que haya un equilibrio, que haya una moderación en el desarrollo industrial, en el desarrollo de los países, que sea en definitiva sostenible, ¿no? Para que haya una civilización que realmente pueda beneficiarse de estos recursos naturales, pero al mismo tiempo poderlos reciclar. Campañas, por ejemplo, como no sé, la reforestación, algo que ya podemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños y hacerlos partícipes de esta recuperación del mundo. En definitiva, el campo es el mundo del alma, así como podríamos decir que la ciudad es el mundo de los cuerpos. Por tanto, ese respeto desde la más tierna infancia es fundamental para que luego de adultos podamos tener también una agricultura sostenible, una pesca sostenible, es decir, que mantengamos ese equilibrio natural y ese respeto con la naturaleza. No olvidemos que el ser humano, al estar digamos, en esta escala filogenética de la naturaleza, también tiene esa capacidad para poderla recuperar. Es decir, digamos que nuestra inteligencia nos traiciona en este sentido, porque por un lado tenemos esa capacidad de destrucción, pero también podemos tener una gran capacidad de poder volver a recuperar los recursos. En resumen, a este encuentro, diríamos que el papel del ser humano en la naturaleza, sobre todo desde una perspectiva bahá'í, es el de un administrador responsable y consciente, ya que al estar dotado de intelecto y de espiritualidad, puede llevar adelante una civilización en armonía con el entorno. Y por tanto, reflejar esta unidad y esta sabiduría divina, sobre todo en la gestión de los recursos del planeta. Bueno, cuando miramos dónde estamos en el universo, realmente nos sentimos absolutamente hormiguita, ¿no? Porque, fijaros, esta es la Vía Láctea, nuestra Vía Láctea, vista desde luego desde una perspectiva que nosotros no la vemos, nosotros como al estar dentro vemos como una línea, ¿no? Porque la estamos viendo desde, digamos, desde el lateral. Somos un micropunto dentro de esta Vía Láctea y es solo una de los miles de millones de galaxias que existen. Pensar que ahora el telescopio Rubin, este que acaban de inaugurar en Chile, tiene previsto en los 10 años de funcionamiento explorar 28.000 billones de galaxias, lo cual es una tremenda barbaridad. Pero bueno, en cualquier caso, ese puntito es nuestro puntito, ¿no? No olvidemos que la Tierra es nuestro hogar y por tanto debemos de cuidarla y debemos respetarla. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, habéis sido muy amables y ahora me gustaría que pasáramos a un periodo de diálogo y que cada uno pues aportara sus ideas al respecto.